Saludos, buenas noches, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas, y que hoy, bueno, pues tenemos el placer de que tenemos de invitada a una muy buena amiga, una histórica de la tele, del teatro, del cine, y además con esa sonrisa permanente con la que siempre nos ha acompañado, que es Carmen Conesa. Carmen, un placer tenerte aquí, buenas noches. Igualmente, feliz de estar aquí con vosotros. Además ese rubio, esa melena, esa envidia que me da, ese pelazo. Gracias. Carmen, vamos a hablar, muchas gracias por estar con nosotros, vamos a hablar contigo de cine, también de tus proyectos teatrales y sobre todo estas películas que te queremos que nos recomiendes, películas de todo tipo, ¿verdad? Vale, sí, de todo tipo, son un poco las que yo recomendaría a mi mejor amiga o amigo, o sea, mis películas, sí. Muy bien. Bueno, la gran Carmen Conesa, de Guillermo Balmori, una de las actrices más versátiles, decíamos, porque además canta, baila, interpreta muy bien y es un referente también de mucho tiempo como espectadores, ¿no? Yo le decía que hay gente que a veces se queja de estar encasillado y demás, actores, grandes actores, como pues, Rita Hayworth con Hilda o Vivian Lee, y ella, que es verdad que la tenemos todos en la mente por aquella serie que debe estar un poco harta, ¿no? Ya que es de las chicas hoy en día, pero es que yo creo que esto es bueno, a pesar de que me imagino que para uno de que sea un poco pesado, uno que debe estar todo el mundo recordando, pero yo creo que permanecer en el imaginario colectivo como ella, y además que es como está igual, Bueno. Esa es otra. La estás viendo que está igual, pues yo creo que eso tiene que llenar de orgullo a alguien. Yo creo que, sí, aunque me imagino que, como digo, tiene que ser a lo mejor a veces pesado que siempre te lo recuerden. No, pero es lo que dices tú, es un orgullo además. No todos los actores lo tienen y tenerlo, aunque pueda parecer una cosa contraproducente, creo que es muy bueno para la posteridad que te van a recordar. Y además que es popular, ¿verdad? David Felipe Ranz. Muy buenas noches. Un personaje y una persona popular porque sus personajes calan también. Pero sobre todo es que es un encanto, que yo me la quiero mucho. Es lo que dice Moisés, que Carmen imprime alma a los personajes, siempre te quedas en el recuerdo con lo que ha hecho y como ya está a punto de estrenar El Jardín de los Cerezos, nosotros le vamos a dedicar a Chekhov un programa muy especial con ella porque además es cultísima, una actriz que se prepara muy bien los papeles, que lee los originales y que sabe de lo que habla. Entonces es un homenaje también a esos grandes personajes y cómo el actor conecta con ese escritor del siglo XIX, que eso es pura magia. Ahora iremos con su labor teatral, porque también David Guillermo, como va a hacer Misery posteriormente al Jardín de los Cerezos, tú vas a traer películas... Yo he traído mujeres asesinas, películas con mujeres asesinas. No he traído mujeres asesinas, he traído películas con mujeres asesinas. Bueno, pues recordábamos una serie mítica del 91 con nuestro gran amigo Fernando Colomo de director, que es esta. Bueno, Carmen, pues no querías taza, dos. No querías caldo, dos tazas. Me encanta. Algo tenía que conectó también con la gente. Sí, tenían unos muy buenos guiones de Fernando Colomo, de Febrero y de Oristrell, muy buenos guiones que explicaban un poco el momento de dos actrices, una de la autonomía andaluza, la otra de la autonomía catalana, que decidían ir a Madrid y empezar su carrera. Y el formato de 25 minutos, que era la sitcom típica, también era muy importante para que se hiciera una cosa dinámica. Y luego la dirección de Fernando Colomo. Y la música. Y la música. Sí. La música. También. Hay una cosa que siempre me ha parecido tan impresionante, el éxito. Una persona como tú, de tanto talento y también que le gusta mucho pues, su vida personal y su modo de vida, ¿cómo encajó esa ola de popularidad tan grande? Sí, bueno, fue curioso porque en ese momento pues teníamos una audiencia de 11 millones de personas. Claro. Cuando ahora dicen, oye, no, máxima audiencia 4 millones, yo decía, claro, las chicas eran 11, pero claro, porque solo habían dos canales, la televisión y la UHF, o Telecinco que empezaba, Antena 3 que empezaba, entonces fue apabullante en un primer momento, no nos lo esperábamos, o sea, ni Diana ni yo, ni absolutamente, pero luego eso nos dio opción a tener buenos trabajos, a que la gente, a que cuando hacías teatro ibas a provincias, a diferentes lugares, teníamos mucho público, entonces los productores teníamos una demanda, pues que lo hagan, o sea, la popularidad nos favoreció. Ahora, teníamos un poco, yo en mi caso, un poco de miedo al pasar por los colegios.
Al pasar por y se me ha caído el micro. Al pasar por los colegios, yo pasaba un poco escondidita, porque si no era como ¡ah, la rubia de chicas! Nuri Rocamora, además que sabían mi nombre. O sea, entonces los chavales, sí, los chicos y las chicas. Pero hay bueno, que decir, en honor a la verdad, que es verdad que había 2 canales y que se lo veía todo el mundo, pero no todas las series han pasado como ha pasado esta. Es decir, que hay productos que han pasado a la posteridad y otros que también tenían, eran esas 2 cadenas que lo veía todo el mundo, no han pasado no son tan recordadas. Esta es muy recordada. sí, la verdad es que yo también creo que era el momento que conectaba directamente con ese afán, esas ganas de los... Bueno, empezaba también Fama, la serie Fama, Sí. en que el hecho de ser actor, el mundo del espectáculo, el bailar, cantar, interpretar, y nosotros, un poco la idea esta de Fernando fue muy curiosa, y además que, por ejemplo, en el caso mío se inspiró mucho en mi vida propia, cuando yo estuve en Estados Unidos con la beca, etcétera, en la que ya estábamos en el mundo este de fama, de bailar, cantar y actuar. Hablabas de Fernando Colomo como el gran artífice y tenemos una sorpresita que te hemos encontrado aquí con el gran amigo Fernando Colomo. A lo mejor no te acuerdas de esto, pero mira. El propio Fernando intentando bailar ahí contigo. Esto es de un programa de esa época, fíjate, Fernando. ¡Qué guapo! Está guapísimo. Bueno, bueno, se lo Sexy, digo. total. Sí, bailas muy Mira bien. cómo baila, ¿eh? ¿Y tú? Es Sí, que no, baila no. claqué. Yo bailo claqué con él. ¿Ah, sí? Sí, vamos a clases de claqué con el mismo profesor. Míralo, ahí está. Muy dándolo todo. bueno. Sí, señor, Fernando. Qué bonito Fíjate, recuerdo. mira, y dice, ya me voy. Bueno, pues este era un poquito el apunte, qué bonito. Es que queremos mucho a Fernando y ya veo No que lo también había visto. sigue. Claro, es lo que tenemos aquí, gracias bonito. al equipazo que tenemos de Servicio de Maravilla. Documentación de Televisión Española. Que Confieso que he vivido, ¿no? Sería el equipo de Confieso que he vivido. Bueno, pues lo que has vivido es el teatro mucho y ahora estás en pleno proceso de que arrancas una aventura teatral muy bonito en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, un Chekhov, Sí. El Jardín de los Cerezos. La primera vez que hago un Chekhov Qué bueno. y para mí es un honor y muy emocionante, dirigido por Juan Carlos Pérez de la Fuente, y estamos con un equipo extraordinario de actores. Es una gran responsabilidad. Hago Liuba Andreyevna Ramskaya y es un personaje, la terrateniente, esta mujer que es una aristócrata rusa. Bueno, es una barbaridad. Chekhov para mí tiene la altura tan grande como Shakespeare y además una sensibilidad y una parte de comedia y de surrealismo. Bueno, es un mundo descubrirlo. Y como espectadores disfrutamos mucho con Chekhov, de hecho aquí ha traído todos los libros de la obra de Chekhov. Recordemos que se va a poder ver en el Teatro Fernán Gómez del 15 al 12 de abril, del 15 de febrero al 12 de abril. Sí. Y después tienes también otra aventura teatral, en este caso Misery, basada en la obra de Stephen King. Qué bien que no te parezcas a la protagonista. ¿Cómo ¿Tú se llama? crees? Kathy Bates. Kathy Bates, Bates. la gran Kathy Bates, ojalá pudiera parecerme, y espero poderme parecer como actriz en su dimensión tan interesante y tan potente. Pero sí, esto fue cuando me lo ofrecieron, dije, pero yo no tengo mucho que ver, y me dijo el director precisamente, eso es lo que queremos un poco, ¿no? Romper Pues cuando arranques esa aventura, volveremos a hablar de Misery, de las películas de basadas en obras de del Stephen terror King. en el teatro, Del porque el terror en el teatro no es... Yo solamente he frecuente. visto La mujer de negro, Sí, sí. la vi en Londres y aquí también, que se ha hecho pero el terror en el teatro Es muy difícil. da mucho respeto. Pues vamos a hablar de cine, vamos a dejar el apartado teatral para esas recomendaciones. Ya empezamos, le damos el honor de que sea nuestra invitada, empezamos con Un milagro en Milán, una película de Vittorio De Sica que has querido traer por algún motivo, porque es un clásico, pero ¿por qué te gusta tanto esta película? Primero, me gusta todo el neorrealismo italiano. A mí me gusta porque me emociona mucho. La vi ya desde muy jovencita, me emociona. Además, me parece plásticamente como todo el cine neorrealista, o sea, de La Strada, Cellini, todo, Rocco y sus hermanos. O sea, cuando descubrí toda esta parte del realismo, neorrealismo italiano, y me abrió un campo, un mundo, y sobre todo también a nivel fotográfico, a nivel de guiones, además que esté dirigido por un actor, bueno, director-actor, pero Vittorio De Sica.
Y me emociona mucho. Yo ya solamente veo o intento ver o revisar películas que me toquen, que me emocionen, que me conmuevan, y es una de las películas más conmovedoras y poéticas. Se junta la emoción con la poesía absoluta en eso, y la plástica de la fotografía. Entonces, para mí es todo el compendio. Es una película, además, que todo el mundo reivindica como un cine al que hay que acudir para conocer un poquito la historia del cine. Así que ahí queda este Milagro en Milán como primera de las recomendaciones de nuestra invitada hoy, Carmen Conesa. Y decías, Guillermo Balmori, traes el caso de Lucy Harvey. Es una película que además... Joan Crawford. Joan Crawford, yo traigo mucho a Joan Crawford, como tú sabes. Bueno, esto es una serie B, pero de estas series B disfrutables. Es muy clásica la imagen de Joan Crawford con un hacha, va cortando cabezas. Es esta serie B. Está hecho por William Castle, dirigida por William Castle, que lo conocían como el Hitchcock de los pobres. Y es que es verdad, era el Hitchcock de los pobres. Después del éxito de Psicosis y todo este terror psicológico que se llevaba en aquella época, él cogió al autor, a Bolt, que es el autor del libro en el que está basado Psicosis, y le hizo escribir el guión de esta película. Y cogió a Joan Crawford, que había hecho Que fue de Baby Jane hacía poquito, entonces lo anunciaba como la estrella de Que fue de Baby Jane, basado en una obra del creador de Psicosis, y estrenó el caso de Lucy Harvey, que es eso, una mujer asesina que va con ese hacha y que bueno, que es esa, ha pasado a la historia como estas series B, pero muy disfrutables, ¿no? Son muy apetecibles de ver. Es muy curioso porque Joan Crawford, cuando se estrenó la película, acudía a los teatros donde se estrenaba, aparecía de repente por sorpresa, y a William Castle, que le gustaba mucho, hacía Gimsync o algo así se llamaba, que era crear en el propio cine sensaciones, que de repente le caía un esqueleto había vibradores en los asientos. Cine inmersivo, sí, que se hace ahora. Pues ya en aquella época él lo hacía. Entonces regalaba a la entrada un hacha de cartón para que la gente la tuviera y disfrutase así de la película. Quiero decir que estas películas tienen parte de humor, parte de terror, son terroríficas en sí mismas, pero siempre tienen un aire festivo, diría yo. Y bueno, y para Joan Crawford, pues cada vez... Joan Crawford decía, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces iba degradando las películas en las que hacía, pero siempre quería aparecer la primera encabezando. Y así va a hacer estas películas, pero que se han convertido en un clásico del mito Joan Crawford y del propio cine de terror de serie B. Fantástica recomendación. Vas tomando nota, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú nos traes un George Sanders. En este caso, Extraña confesión. Había recomendado Guillermo la película más o menos recientemente, pero es que no me he resistido porque, claro, es un Chekhov. De hecho, es La partida de caza. Es una novela de 1884 de Chekhov que es muy dostoyevskiana, porque habla de la culpa, los remordimientos, el sistema jurídico. El protagonista es un juez, hace George Sanders ese papel. Y ella, que es Linda Darnell, pues es el motor de la mujer fatal que provoca la tragedia, ¿no? La partida de caza donde se produce ese desenlace. Y hay un guión muy interesante que en este caso es de Rowland Leigh, que era uno de los grandes adaptadores de Chekhov del sistema de Hollywood, que curiosamente resulta que había escrito La carga de la brigada ligera. Entonces le llaman a él y dicen, bueno, tú que eres un gran lector, que es muy bonito cuando hablamos de los guionistas, que te lees tanto a los clásicos rusos y tal, haznos el Chekhov de Hollywood. Y entonces yo creo que es de obligado visionario esta maravilla, un melonoir de Douglas Sirk, que tiene su parte criminal y su parte melodramática. Dentro de unas semanas tienes que recomendarla tú y hacemos el círculo, que claro, solo me lo hemos recomendado los tres. Qué bueno, no la he visto. Douglas Sirk, muy buena. Además hay buenas ediciones ahora de esa película, está restaurada. Siempre hay que revisitar a Douglas Sirk. Y George Sanders, que eso es, por favor. Y Edward Everett Horton, que tiene un papel ahí buenísimo en esa película. Bueno. Es lo que tiene tener a dos sabios del Madre cine de aquí. Dios, sí, Bueno, sí, yo sí. comparto contigo una película que tú has recomendado y que yo es una de mis preferidas, La huella. La huella de Mankiewicz, con dos enormes talentos como son Laurence Olivier y Michael Caine. Esta película es eterna, la puedes ver 20.000 veces, ¿verdad? Sí, totalmente. Es una película para recomendar y porque no se puede perder una persona que ame el cine. ¿Y el teatro? Y el teatro, sí, el cine y el teatro, porque es una apuesta tan arriesgada, que no podemos desvelar. Lo que pasa en esa película solo lo he visto después en El testigo de cargo, esa misma apuesta, que es muy valiente. Poner ese, bueno, no lo digo porque si no la han visto, pero son dos actores, pero que en un momento, no sé por qué, son tres. ¿Y qué dos actores? ¿Y qué dos actores? Son tres, y convertir una película de dos actores en tres.
Luego Antoni Schaffer, que tiene un guión magnífico, pero sobre todo ha quedado por esa plasmación, ¿no?, de una obra a dos, que son tres, y en ese espacio reducido, claustrofóbico, como es esa casa. Bueno, una película recomendable, La huella. Hubo una versión posterior donde Michael Caine hizo el papel de Laurence Olivier, pero no es igual. Con Jude Law. Sí. Exacto, pero no es igual. No es Además, igual. dos actores de teatro, que esto también es un apunte Exacto. que siempre hay un prejuicio con los actores de teatro en cine. Y aquí es la demostración de que dos grandísimos actores de teatro pueden también llenar una pantalla y no estar sobreactuados. Luego hicieron El hombre rompecabezas, los dos, Sí, años después, un poquito después. Bueno, pues esa era la recomendación que yo planteaba, que es una de las sugerencias que nos traía Carmen, y que nos trae otra película dura, La pianista, de Michael Haneke. Todo Michael Haneke, soy un enamorado. Buah. Todo Sí. es duro. Todo es duro. Pero está Pero tremendo. todo es real. Es que es duro porque es real. Y cuando hay la verdad detrás y la realidad, nos toca la emoción directa, sin filtros, sin nada. Él dice, es esto lo que hay, ¿no? Y La pianista, me parece que yo cuando vi esto dije, Dios mío, Dios mío. O sea, es... Isabel Huppert, además, que haga lo que haga, lo hace bien. Porque aquí era muy difícil este muy papel, ¿eh? difícil, muy difícil, pero mucho. O sea, de los personajes cinematográficos más complejos que se han escrito psicológicamente y con escenas muy bestias. Muy Y bestia. la tía entra y se entrega. Es un acto de generosidad muy grande para que el público entienda este tipo de patologías que pueden existir, que no son tan patologías, que es el amor, a lo mejor, la frustración, el dolor, el miedo, pero ella va a fondo. Marcello Mastroianni, candidato al Oscar por este papel, por esta bellísima película que es un canto de amor a la tierra rusa y es un Chekhov absolutamente magistral. Qué bonita película esta, ¿eh? Ojos Maravilloso, negros. maravilloso. Y una música, recuerdo la música Sí, especialmente. es una gran película, ¿verdad? Es una gran ¿Carmen? película, sí, emocionante y que te queda en el recuerdo ya para siempre, te marcan. Películas que marcan tu vida y que de alguna manera haces el camino de la vida con ellos. Además, fijaos, está ahí Marcello, Silvana Mangano, es una historia de amor. Yo quedé impactado cuando la vi de joven, de más joven, quiero decir, y sí, es una película preciosa en todos los sentidos. Y una vez más, una interpretación de Marcello Mastroianni que ya era también de sus últimos años, es del 87. Y que tiene esa mezcla que tenía Chekhov. Lo bueno de los cineastas es que le pillan el punto, como decimos, Claro. es decir, melancolía, pero con un punto de humor que introduce Marcello, ¿no? Desengaño, distanciamiento, Sí. ese dejarse querer, ¿no? Tan de Marcello. Pues ahí está, esa película Ojos Negros que recomendamos que vean, basado en los tres relatos de Chekhov, pero sobre todo porque es una de los clásicos del cine europeo. Ahí lo vemos. Occhigione. Traes una obra maestra como El hombre elefante, hablando de películas duras, pero impresionante todo en este film. La fotografía, la historia de John Merrick. Todo, de John Merrick, todo. A mí es una película que periódicamente intento revisarla y reverla, ¿cómo se diría? Revisarla. Sí, revisarla, pero resentirla, porque es una película que me hace llorar, me produce mucha emoción, como el libro. Yo me compré después el libro, la vida de él, la autobiografía de John Merrick. Me impresiona mucho porque además que la dirija David Lynch, que podría parecer este mundo del terror, porque también me daba miedo en un principio cuando la descubrí. La película me producía terror, miedo, pero luego dije, es que no puede ser porque estoy comportándome moralmente como... Claro, tengo es verdad. que tener la fortaleza de poder ver eso, de poder verlo, mirarlo y tener compasión y ternura por este personaje. Y conseguí tenerlo. Y ahora mi hija, tengo una hija de 23 años y mucho le recomiendo este tipo de... Bueno, y El hombre elefante, absolutamente. Qué papelazo hace John Hart, Ah, Anthony Hopkins, antes de Aníbal Lecter, y sobre todo esa fotografía. Bueno, en fin, La es una fotografía, historia, sí. es de esas películas que recomendamos porque son parte de la historia del cine Y mundial. que le debe mucho a Freud, Pasión secreta, Exacto. de John Huston. Efectivamente, efectivamente. Continuamos, tenemos que ir avanzando, intentamos ir un poquito rápido, pero es que queremos recomendar muchas joyas y como esta, Donde habita el peligro, sobre todo porque siempre es un placer tener a Robert Mitchum.
Este es un clásico de la RKO, del cine negro de esa época de la RKO, en la época que Howard Hughes, el productor, se la compra como un juguete, porque era este millonario que se compraba los estudios, y quiere potenciar a esta actriz que estamos viendo ahí, que es Faith Domergue, una actriz totalmente olvidada, yo creo, hoy en día, pero que quiso, digamos, lanzar sin éxito este productor Howard Hughes. Robert Mitchum, Claude Rains. La he traído aquí, es una película dirigida por Jon Favreau, por esta mujer, es un personaje femenino muy fascinador, es una mujer enredadora, por así decirlo, como hay muchas en el cine negro, en esa punto de misoginia quizá que tiene el cine negro siempre en este punto, ¿no? Y entonces ella le hace creer a Robert Mitchum que ha matado a su marido y entonces empieza a ser una road movie, van huyendo a México, y en ese momento lo interesante de esta película es que la locura ya no sabes si le contagia a Robert Mitchum la locura, él no sabe que está loca, pero empieza a descubrir que está loca, que está trastornada, se trastorna a él, es un ambiente todo como que te trastorna también al propio espectador, todo como muy turbio, no sabes lo que es real, lo que no sabes si lo están imaginando, si lo estás viviendo. Jon Favreau, este director, que es el padre de Mia Farrow, pues dirige esta película que es, yo estaría entre la serie A y la serie B, no llega a ser una serie B, tampoco es una serie A, pero muy bien, con Robert Mitchum, como dices tú, Moisés, que siempre da categoría a los personajes. Yo la recomiendo sobre todo por este ambiente que yo creo que causa y que te transporta. Qué gran película, ahí hemos tomado notas, tenemos ahí a nuestros amigos Javier y María, que están anotando, porque estos están mañana en la FNAC comprando la película. Además, nos consta. Bueno, mencionar a Chekhov y no mencionar La Gaviota es como un sacrilegio, ¿no? He traído una película con un reparto Laurence Olivier, otra vez. Increíble. Bueno, en este caso está James Mason, está, por ejemplo, Simone Signoret, Vanessa Redgrave, David Warner. Y se atrevió Lumet con este texto dramático de La Gaviota, casi rodada en tiempo real, lo que dura la acción de la comedia, ¿no? Porque decía el propio Chekhov, dice, yo escribo comedias. Y es verdad que Lumet la ensombreció un poco, y sí que es interesante destacar que la escribe o la adapta una rusa, Moura Budberg, que fue la mujer de H.G. Wells. Y el FBI la tenía vigilada porque decía que era una doble agente de los soviéticos. Pero Lumet, como tenía esas simpatías, dice, no, pero yo la voy a dar trabajo, y además es una expertísima en adaptar al universo, bueno, el universo ruso, ¿no? Y el universo Chekhov. Y también rodada, no en Rusia, sino en Suecia. Eso tiene ese aire un poco bermaniano, si os dais cuenta. Contrata a Jerry Fisher como director de fotografía y le da con esos filtros ese tono melancólico, otoñal, y película para ver con calma, porque es, bueno, teatro rodado también, ¿no? O sea, que no se esperen grandes escenas de acción, porque es un cine de sentimientos, porque Chekhov es literatura de sentimientos. Como cine de teatro es la siguiente recomendación de Carmen, que es La sombra del actor. Ojo con esta puesta en escena. The Dresser, ¿no? Sería Preciosa, Albert Finney, Tom Courtenay, grandes, de nuevo, grandes actores del teatro al servicio de una magnífica historia. De una magnífica historia. Y que refleja muy bien el teatro, ¿no? Sí, que además es la gira que una compañía para hacer El Rey Lear, o sea, grandes palabras y grandes actores y una gran propuesta, y un poco el vestidor, ¿no? La persona que ayuda al primer actor, al primerísimo actor, al divo, con sus neuras del divo y su vejez y su final de carrera, la ansiedad del actor que ya se acaba, que no recuerda el texto. Yo recuerdo esas imágenes mirándose en el camerino, que casi no puede respirar. Es una película maravillosa. Sí. Aquí tenemos una vez más la demostración de que cine y teatro van de la mano con grandes propuestas, y sobre todo cuando está bien dirigida, bien interpretada y con un guión excelente. Y nos habla una grandísima actriz de teatro también. En este momento se está haciendo, además de gira, ahora Testigo de Cargo. Exacto, bueno. Se lleva el cine, ese balanceo del cine y el teatro, cada vez es menos mal, no, diríamos, es más, se acepta más. Se acepta más. Explícanos esta Barrio Chino que nos has traído. Otra mujer asesina, en este caso es una madre que mata por su hijo, está a lo mejor de cierto modo más justificado. Es otra película precódigo de antes de la censura. El argumento es muy chocante, que es de William Wellman, para mí uno de los grandes directores de la historia del cine. David además suele recomendarlo también, o sea que aquí nos gusta mucho. Y el argumento es muy curioso. En el terremoto de San Francisco, una chica, digamos, pierde todo, y resulta que con el paso del tiempo se convierte en la madame del prostíbulo más grande que hay en San Francisco, pero ha tenido un hijo ilegítimo que ha dado a una familia acomodada para que lo puedan cuidar. Cuando ese niño crece, se convierte en el fiscal de San Francisco, fiscal que además quiere promoverse, y
coge a esta mujer como el objetivo del fiscal para quitar el vicio de la ciudad, sin darse cuenta que es su madre, la mujer de la película. Ella, que sí que sabe que es su hijo, lo que va a hacer es sacrificarse y dejar que digamos, la meta en la cárcel y cargue contra ella con todo el odio que la profesa para que él pueda desarrollar su carrera de fiscal. Es un dramón, ¿no? Qué bonito, pero está muy bien bonito. hecha por William Wellman, y al final ella acaba matando a una persona que puede descubrir que ese era su hijo, Sí. pero claro, si se descubre que el fiscal es el hijo de la mayor madame de San Francisco, pues la carrera la tendría acabada. Un sacrificio de madre, copiando un poquito así el argumento de La Mujer X, que había hecho Ruth Chatterton, por cierto, una actriz a revalorizar, la había hecho el año anterior, pero con este argumento tan curioso y una película muy bien rodada por William Wellman, yo la recomiendo. Ah, mira. Festival de San Sebastián, Concha de Plata, Tío Vania. Esto es otra joya. Está, por ejemplo, fíjate, cine soviético también. Es una película del año 1971 de Andrei Konchalovsky, del Tren del Infierno, uno de los cineastas soviéticos que se refugió en los Estados Unidos a hacer películas, ¿no? Que está bastante bien este cineasta porque aquí era muy difícil a Tío Vania, con esos primeros planos, sacarle la esencia sentimental. El cine, gracias a, pues eso, los primeros planos, esos encuadres que estamos viendo. Fijaos que Chejov escribe la obra en 1899, la estrena en 1900 y 71 años después Konchalovsky la pone de moda y captura la esencia de lo que Chejov llamaba, él se definía, dice, yo hago teatro del estado de ánimo. Eso es muy difícil también de llevar al cine, ¿no? Esa mezcla de melancolía, la frustración existencial, el humor sutil que siempre está en Chejov está también en esta película. Y sobre todo esa sensación de pérdida que tiene todo Chejov por las vidas desgastadas, agostadas, ¿verdad? Malbaratadas. No hay héroes ni villanos en Tío Vania, sino solo personajes que están atrapados por una rutina aplastante. Obra maestra. Filmar eso en el cine, mira que es complicado, ¿eh? Y hay una versión de Vania en la calle 42. Buenísima. Es una excelente película de Louis Malle con adaptación de David Mamet. Sí. Qué bonita película esta, además. Sí, brutal, también brutal. Sí, yo creo que lo que dice David y esta otra revisión me parecen piezas que hay que ver, sí, por supuestísimo. Está Julianne Moore, George Haynes, consiguió en la Seminci el Gran Premio La Espiga de Oro, el Gran Premio del Jurado. Yo creo que acercarse a la figura de Chejov, como vas a hacer tú con El Jardín de los Cerezos, sigue siendo tan actual que viendo estas películas, porque esto es una adaptación moderna, actual, además una Julianne Moore que en esos momentos estaba en su pleno apogeo como actriz, tiene que ser muy reconfortante para una actriz, ¿no? Sí, porque son grandes maestros, grandes escritores de la literatura y tienen esta complejidad que abarca todo el poliédrico del ser humano y entonces es que lo entiendes bien, lo entiendes, al mismo tiempo te asusta, pero sobre todo entiendes la fragilidad, la fortaleza, la melancolía, el dolor, las ganas de vivir, pero al mismo tiempo el miedo a vivir. Son grandes La autores. frustración de los personajes. Yo creo que el teatro de Chejov, que también es una crítica a esos pequeños burgueses que estaban con los siervos de la gleba, habiéndoles despreciado tantos años, y luego se dan la vuelta a las tornas con las revoluciones. Sí, de los repente, que eran siervos son claro, ahora señores. empezaron a decir, bueno, estamos empezando a tener más control sobre vosotros que la situación. Entonces les da a todos ellos, a los nobles y a los señores, como una especie de depresión colectiva. No, son incapaces de entender el cambio. El cambio no lo pueden entender. Ellos son emocionalmente activos, pero son inactivos en la acción. O sea, no saben por dónde. Y para la vida práctica. Para la vida práctica, no, son absolutamente. Bueno, tenemos muchas más películas, pero el tiempo manda, como en el teatro, como en la vida, como en el cine. Y nos vamos a unas recomendaciones literarias de libros, porque yo creo que también hay que ver cine, hay que leer, y en este caso nos traes la obra de Chejov, ¿no? Primero. Bueno, hizo un esfuerzo, Páginas de espuma, descomunal, al editar los cuentos completos. Maravilloso. Que es una edición impresionante de varias traducciones. Puso nuestro amigo Paul Viejo a trabajar a un montón de expertos en Chejov, y aquí tenéis todo, ¿no? Tenéis un drama de caza, el que os acabo de decir, La broma, El camino,
Es decir, toda la psicología de Chekhov de 1880 a 1903 en un estuche de 4 tomos que están marcados además por épocas y por colores. Este es el típico regalo que quedas bien, pero con todo el mundo. Y además le pides los deberes que al homenajeado es, quiero una nota de clase para el lunes. Para el lunes. Maravillosa. Chekhov. Y enhorabuena a Maravilloso. Páginas de Espuma porque son esfuerzos particulares de editores particulares, que esto es muy, muy de agradecer. Como es de agradecer la propuesta teatral cinematográfica que nos trae Guillermo Almori con Notorious. Bueno, es la gran película del teatro, yo creo, ¿no? La película, por lo menos a mí me lo parece, Eva el desnudo, esa película que trata el mundo del teatro, que acaba de cumplir 75 años, fíjate, 75 años ya, y Vicente Díaz, Luis López Marona, Ael Mayor Plou y Mari Carmen Rodríguez escriben, además con estos libros ilustrados, ¿no? Hay fotos preciosas, ¿no? Esta película es todo glamour y lujo. Con esa película que yo creo que es perfecta, tiene tiene récord de nominaciones, tiene un reparto de estrellas, el guión fabuloso, cada personaje está perfectamente bien llevado, dirigida maravillosamente bien por Joseph L. Mankiewicz y con ese glamour de Hollywood, y que yo quiero regalar a Carmen, porque como es un libro que es cine y teatro, yo creo que le va a gustar y le va a dar Por suerte supuesto. en su Muchas representación. gracias, Nuestra qué maravilla. invitada, Eva el desnudo de me hace Notorious. muchísima ilusión. Además, la última versión se hizo en teatro y la hizo Ana Sí, Belén, sí. Exactamente. así que la quiero Se mucho, ha la hecho varias admiro. aquí en España, sí. O sea que muchísimas gracias. Espero que te guste. Hombre, seguro. ¿Cuál es la aportación literaria que nos trae Sí, ella? yo os traigo un ensayo, se llama, yo leo mucho ensayo, filosofía me gusta, me viene bien para la cabeza, estas cosas de, bueno, pensar, se llama Un instante eterno, es de Bruckner, lo descubrí porque me lo regalaron, pero yo ya lo buscaba ya porque es filosofía de la longevidad, no sé qué significará, bueno, yo supongo que es el camino, ya que se inicia a partir, dice el autor, a partir de los 50 años, como se ha alargado mucho la vida de todos nosotros, Claro. si podemos y la salud nos lo permite, se hace más largo esto, el camino. Con lo cual es qué hacer con ese tiempo que nos dan de más, que nos dan de propina. Qué buena idea. Entonces yo solo diría una frase que dice aquí, yo entre las cosas que creo que se pueden hacer es aprender, siempre, nunca dejar de estudiar y aprender. Y él dice, en el mismo, Butler dice, hay que aprender como si fuéramos a vivir para siempre y vivir como si fuéramos a morir mañana. Qué bueno. Nada más. Qué maravilla. Libro es maravilloso, de la editorial Siruela. Pues recomendaciones literarias. Yo he querido para el próximo día mostrar el libro, que es un John Huston, pero lo dejo porque quiero recomendar una propuesta cinematográfica que vamos a tener en Málaga, y digo vamos a tener porque tengo el honor de moderar, Film e Historia. El Centro Cultural La Malagueta acoge esta segunda edición de Cine e Historia que organizamos junto con MD Mar Cultura, donde una serie de ponentes, de invitados, pues vamos a hablar de cómo el cine y la historia se dan la mano. El homenaje a Berlanga está ahí, por eso es la portada, pero sobre todo ahí vamos a tener pues a grandes protagonistas para hablar de grandes películas. Hemos escogido 3. Una es El perro del hortelano, donde vamos a hablar del impacto que tuvo esta obra de Lope de Vega en la época, en esos momentos. También vamos a tener la posibilidad de poder, aquí en este día es Miguel Reyán junto con Elena Pimenta. El segundo día vamos a tener a Marta Targarona, la directora de la película El fotógrafo de Mauthausen y Benito Bermejo, el historiador, para hablar de los españoles en los campos de concentración. Y el último día vamos a tener la posibilidad de hablar de La vaquilla con Juanjo Puigcorbé y con Sol Carnicero. Por cierto, el fotógrafo de Mauthausen, que acaba de salir en la edición en Blu-ray por Divisa, para cualquiera que quiera ver esta maravilla basada en la historia de Francesc Boix, el fotógrafo que permitió muchas fotografías que acusaron a los grandes gerifaltes nazis en el juicio de Nuremberg, del que se ha cumplido ahora 80 años. Que por cierto, Film Historia, que se llena Sí, de gente. ¿tú estuviste el año muchísimo, pasado? Sobre todo porque yo creo que son jornadas que el equilibrio que es muy difícil conseguir entre la parte académica,
la parte divulgativa y la parte cinematográfica es muy complicado, y yo creo que Film Historia lo ha conseguido. Entonces, aquello se llena de gente, que es un gusto, ¿no? Sí, y luego la cercanía con los ponentes. Claro, es un debate. Es un debate. Una charla. El último día vamos a tener a Juanjo Puig-Corbé, Sol Carnicero, para hablar de la vaquilla, esa España dividida durante la Guerra Civil Española. Tú estuviste el año pasado hablando de cómo el impacto que tenía en El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. También tenemos gente de ICA, de la Filmoteca, del Festival de Málaga, Paula Ponga, de qué manera también los medios de comunicación, las instituciones apuestan para acercar al gran público el cine y la historia. Y el homenaje es a Berlanga y a Azcona, en el año Azcona. Vamos a tener la posibilidad de darle el premio a José Luis Berlanga, lo recoge Sol Carnicero, ya que no va a poder estar, pero es un homenaje también a Azcona, y va a estar Juanjo Puig-Corbé para hablarnos también de esa película mítica, ¿no?, que es La vaquilla, y de la figura de Azcona y la figura de Berlanga, anticipándonos un poquito, ¿no?, en el homenaje a Azcona. Bueno, pues este va a ser Film Historia 2026, todos los que estén por Málaga miércoles, que vayan. Jueves, viernes y sábado de la semana que viene, para disfrutar, abierto a todo el público, gratuitamente, de cine e historia, con ponentes, con película, la proyección y sobre todo acercar el cine, que es tan bonito. Maravilloso. Qué lujo haberte tenido, Carmen. Gracias, lujo haber sido mío estar aquí con vosotros. Se hace cortito, te llevas además un precioso regalo de Notorious con este. Y mucha suerte con Chekhov y luego con Misery. Estaremos ahí muy pendientes de verte. Sí. Y nos vamos a ir con una recomendación musical de un protagonista llamado Antonio Banderas, que conoces muy bien, que estuviste en el reparto de Gypsy el año pasado, justo hace un año has estado aquí, Antonio Banderas. Bueno, pues va a estar aquí también para hablarnos de su última obra, que es Godspell. Con ella nos vamos a despedir. Gracias por venir. A vosotros. Vuelve pronto, Carmen. Vuelve, chica de hoy en día, vuelve. Guillermo Almori, buenas noches. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones, por este libro maravilloso de Luis Felipe Arranz. Lujazo de programa, Lujazo de programa. Lujazo de invitada. Como dicen los invitados y los espectadores. Claro. Se hace corto, pero es lo que hay. Nos vamos con Godspell, una obra que tienen que ver, un musical precioso, dirigido por Antonio Banderas, con un reparto de lujo, que habla de la fe, de Jesucristo, una versión teatral con el sello de Antonio Banderas, basado en una película, de la que nos va a hablar Antonio Banderas cuando venga en unas semanas aquí al programa Secuencias 24, pero de momento les recomendamos que vayan al Teatro Pavón de Madrid a verla, y nosotros más cine aquí la semana que viene. ¿Cuándo vas a salvarlos? ¿Cuándo lo vas a hacer? No a ningún rey al pueblo, tu gente no el poder. Oh, ven a salvarlos, porque ellos son los hijos y ángeles de Dios. De las penas, salvarlos. Del mundo tú eres la luz. Del mundo tú eres la luz. Si esta luz está empañada, ya no sirve para nada.